Bienvenidos a nuestro Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha generado muchísima intriga, especulación y, bueno, hasta controversia. El gran reinicio. Sí, el gran reinicio. Has compartido algunos artículos e investigaciones, la verdad, realmente interesantes, y hoy vamos a desentrañar lo que realmente importa, ¿no? Lo que necesitas saber sobre esta propuesta que busca reconstruir el mundo después de la pandemia. Es un tema fascinante, sin duda. Un plan que, por un lado, se presenta como una hoja de ruta hacia un futuro más sostenible y justo, y por otro lado, bueno, ha desatado teorías de conspiración que lo pintan como un plan maestro para controlar el mundo. Exacto. Oh. Y esa dualidad es precisamente lo que hace que este Deep Dive sea tan intrigante. ¿Es el gran reinicio una genuina oportunidad para un futuro mejor o una amenaza velada a nuestras libertades? Vamos a explorar juntos las diferentes aristas de este debate, analizando los puntos clave de la propuesta, las reacciones que ha generado y las pruebas que presentan quienes lo apoyan y quienes lo critican. Para empezar, aclaremos qué es exactamente este gran reinicio. Sí. Klaus Schwab, director del Foro Económico Mundial, el FEM, junto con Thierry Malleret, escribieron un libro que detalla el plan. Sí, y en ese libro plantean, ¿no? Aprovechar la crisis global generada por la pandemia como un catalizador para crear una economía más resiliente, sostenible y equitativa. Exacto. No se trata solo de volver a la normalidad, sino de reconstruir mejor. Ajá. Como lo han expresado, bueno, líderes mundiales como Justin Trudeau de Canadá o Joe Biden de Estados Unidos. Lo interesante es que el FEM no solo propone un plan, sino que también ha publicado 8 predicciones para el año 2030. Basadas en estudios de sus consejos mundiales futuros. Ajá. La primera de ellas, y la que más controversia ha generado, dice, no poseerás nada y serás feliz. ¿No te parece un poco inquietante? Inquietante y a la vez intrigante. Sí. Esa predicción, que ha sido interpretada de muchas maneras, nos invita a reflexionar sobre el futuro del consumo, la propiedad privada y el acceso a los bienes y servicios. ¿Será que en el futuro la felicidad estará desligada de la posesión material? Es una pregunta que vale la pena explorar. Totalmente. Pero antes de adentrarnos en las especulaciones sobre el futuro, me gustaría que analicemos con más detalle los puntos clave del gran reinicio. ¿Cuáles son las áreas de enfoque de esta propuesta? El gran reinicio se enfoca en 4 áreas principales. Ajá. Primero, impulsar la sostenibilidad ambiental a través de mecanismos como la fijación de precios a las emisiones de carbono, lo que significa encarecer la contaminación para las empresas. Eso podría tener un impacto significativo en la forma en que se producen y consumen los bienes y servicios, ¿no? Sin duda. Segundo, se busca redirigir el mercado hacia resultados más justos, abordando la desigualdad económica y promoviendo un sistema más equitativo. Es decir, no solo se trata de crecimiento económico, sino de un crecimiento que beneficia a todos los sectores de la sociedad. Exacto. La tercera área de enfoque es acelerar las inversiones en lo que llaman progreso mutuo y proyectos ecológicos. Esto implica fomentar la inversión en áreas que benefician a la sociedad en su conjunto y al medio ambiente. Y por último, pero no menos importante, impulsar la cuarta revolución industrial, ¿verdad? Y así es, fortalecer la economía digital, la inteligencia artificial, la biotecnología y mejorar la infraestructura pública para adaptarnos a este nuevo panorama tecnológico son elementos clave del gran reinicio. Ahora bien, si el gran reinicio propone un cambio tan radical en nuestra forma de vivir, producir y consumir, es lógico que haya generado reacciones diversas, ¿no? Desde el apoyo entusiasta hasta el rechazo categórico. Claro. Por un lado, tenemos a líderes como Justin Trudeau, Joe Biden y Boris Johnson, quienes han expresado su apoyo al concepto de reconstruir mejor después de la pandemia. Por otro lado, hay quienes ven en el gran reinicio una amenaza a las libertades individuales y un plan para instaurar un nuevo orden mundial totalitario. Esa última parte es la que ha dado lugar a todo tipo de teorías de conspiración, ¿verdad? Exacto. Las teorías de conspiración que han surgido alrededor del gran reinicio lo pintan como una estrategia orquestada por élites globales para controlar el mundo. ¿Y qué se basan estas teorías? ¿Cuáles son las pruebas que presentan? Bueno, mencionan, por ejemplo, el evento 201, un simulacro de pandemia realizado en 2019 por el Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, con la participación del Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates. Los teóricos de la conspiración ven en este evento una prueba de que la pandemia fue planeada. Espera un momento. Un simulacro de pandemia justo antes de la pandemia real. Eso sí que alimenta la imaginación. También mencionan la frase Build Back Better, utilizada por Joe Biden durante su campaña presidencial y posteriormente en su gobierno como una supuesta referencia al gran reinicio. O sea que cualquier iniciativa para reconstruir la economía después de la pandemia es automáticamente parte del gran reinicio.
según estas teorías. Esa es la lógica que siguen. Ajá. Y por supuesto, no podemos olvidar el tuit del FEM sobre la vida en 2030 que decía, no poseerás nada y serás feliz. Ese tuit, aunque ya eliminado, ha sido utilizado como prueba de que el gran reinicio busca eliminar la propiedad privada y someternos a un sistema de control total. Lo interesante es que el tuit no hacía más que presentar un escenario hipotético sobre cómo la tecnología podría cambiar nuestras vidas en el futuro. Entonces, mucha especulación y poca evidencia sólida. Exactamente. Y aquí es donde entra en juego la importancia del pensamiento crítico. Es fundamental cuestionar las fuentes de información, buscar diferentes perspectivas y no dejarnos llevar por el miedo o la desinformación. Completamente de acuerdo. No podemos tomar todo lo que leemos en Internet como verdad absoluta. Hay que investigar, contrastar y formar nuestra propia opinión. Así es. Y recordar que, aunque el gran reinicio es una propuesta real, las teorías de conspiración que lo rodean a menudo se basan en interpretaciones sesgadas y en la manipulación de información. Un punto importante a tener en cuenta. Bueno, hasta ahora hemos visto qué es el gran reinicio, sus objetivos, el apoyo que ha recibido y la controversia que ha generado. Hemos explorado las diferentes perspectivas sobre este tema, desde quienes lo ven como una oportunidad para un futuro mejor hasta quienes lo perciben como una amenaza. Retomando nuestra conversación sobre el gran reinicio, creo que es importante analizar no solo las reacciones que ha generado, sino también sus posibles implicaciones. Si esta propuesta se implementara a gran escala, ¿cuáles serían sus consecuencias, tanto positivas como negativas? Me parece una excelente pregunta. Hasta ahora hemos hablado de las intenciones del gran reinicio, pero es fundamental profundizar en sus posibles efectos, ¿no? En la sociedad, la economía y el medio ambiente. Comencemos por los posibles beneficios. Los defensores del gran reinicio argumentan que esta es una oportunidad única para construir un sistema más sostenible y equitativo. Un cambio positivo después de la crisis, ¿no? Un mundo donde la economía y el desarrollo social vayan de la mano con la protección del medio ambiente. Exactamente. Se busca, por ejemplo, acelerar la transición hacia energías renovables, reducir la huella de carbono y promover un modelo económico que no deje a nadie atrás. Imagino un mundo donde la energía limpia sea accesible para todos, donde las empresas se preocupen por el impacto social de sus acciones y donde la brecha entre ricos y pobres se reduzca. Eso suena bastante utópico, pero es realmente factible. ¿Cómo se pueden materializar estas ideas en un mundo tan complejo y diverso? Es cierto que la implementación del gran reinicio presenta desafíos enormes. Requeriría una coordinación global sin precedentes, un compromiso real de los gobiernos, las empresas y la sociedad civil. No se trata solo de buenas intenciones, sino de acciones concretas y de un cambio profundo en nuestra forma de pensar y actuar. Hablando de acciones concretas, ¿podrías darnos un ejemplo de cómo se podría implementar alguna de las propuestas del gran reinicio en el mundo real? Por supuesto. Tomemos como ejemplo la fijación de precios a las emisiones de carbono. Imagina que las empresas que contaminan el medio ambiente tienen que pagar un impuesto por cada tonelada de CO2 que emiten. Ese dinero podría utilizarse para financiar proyectos de energía limpia, para compensar a las comunidades afectadas por la contaminación o para invertir en investigación y desarrollo de tecnologías sostenibles. Eso tendría un impacto directo en la economía, ¿verdad? Las empresas tendrían que replantear sus procesos productivos, buscar alternativas más limpias y asumir el costo de sus emisiones. Exacto. Y eso, a su vez, podría generar un círculo virtuoso incentivando la innovación en tecnologías limpias, creando nuevos empleos verdes y reduciendo el impacto negativo de la actividad humana en el planeta. Pero también es importante hablar de los riesgos, ¿no? Mencionábamos antes la desconfianza y las teorías de conspiración. ¿Cuáles son las posibles consecuencias negativas del gran reinicio? Uno de los principales riesgos es que el gran reinicio, con su ambicioso plan de transformación, pueda ser utilizado para concentrar el poder en manos de unos pocos, ya sea en gobiernos o en corporaciones. Si no se gestiona con transparencia y participación ciudadana, esta propuesta podría socavar la democracia y las libertades individuales. Justo lo que temen quienes hablan de un nuevo orden mundial, ¿no? Un escenario donde las élites controlan todos los aspectos de la vida, desde la economía hasta la información. Exacto. Es importante ser conscientes de este riesgo y exigir mecanismos de control y transparencia para garantizar que el gran reinicio, si se implementa, no se convierta en una herramienta de control y opresión. Otro riesgo importante sería la profundización de la brecha digital, ¿verdad? Si el gran reinicio se basa en la cuarta revolución industrial, ¿qué pasa con quienes no tienen acceso a la tecnología o la educación digital? Tienes razón. La cuarta revolución industrial, con su enfoque en la inteligencia artificial, la automatización y la digitalización, podría dejar atrás a una gran parte de la población si no se toman medidas para garantizar el acceso equitativo a la tecnología y a la educación.
Imagina un mundo donde solo una élite tiene acceso a las herramientas y oportunidades de la economía digital, mientras que el resto queda relegado a trabajos precarios o al desempleo. Sería una forma de exclusión aún más profunda, ¿no? Una brecha que separaría no solo a ricos y pobres, sino también a quienes están conectados y a quienes no. Precisamente. Es crucial que el gran reinicio, si se implementa, considere estos riesgos y se diseñen mecanismos para mitigarlos. No se trata solo de avanzar hacia un futuro tecnológico, sino de hacerlo de forma inclusiva, garantizando que todos puedan beneficiarse de los avances y oportunidades que ofrece la cuarta revolución industrial. Hablemos ahora de las críticas que ha recibido el Gran Reinicio. Hasta ahora hemos explorado la perspectiva de quienes lo apoyan y de quienes lo ven como una conspiración, pero también hay otras voces críticas que es importante considerar. Las críticas vienen desde diferentes frentes. Algunos argumentan que el gran reinicio es demasiado utópico, que no tiene en cuenta la complejidad de la realidad y que subestima los desafíos de la gobernanza global. Un plan demasiado ambicioso quizás, un ideal que choca con la realidad de un mundo fragmentado, ¿no? Con intereses divergentes y con una historia de conflictos y desigualdades. Otros critican que el gran reinicio, al estar impulsado por el Foro Económico Mundial, una organización que reúne a líderes empresariales y políticos, podría beneficiar a las élites a expensas de la mayoría. Un plan que perpetúa el poder de quienes ya lo tienen. Una forma de disfrazar los intereses de las grandes corporaciones y de los países más ricos bajo un manto de sostenibilidad y justicia social. Es una crítica válida. La falta de transparencia en la toma de decisiones y la posible influencia de intereses particulares son aspectos que generan preocupación. Es importante analizar quiénes están detrás del gran reinicio, cuáles son sus motivaciones y cómo se van a distribuir los costos y beneficios de esta propuesta. Y no olvidemos las críticas desde el ámbito ambiental. Si bien el Gran Reinicio se presenta como una solución a la crisis climática, hay quienes argumentan que no va lo suficientemente lejos. Claro, algunos ecologistas argumentan que el gran reinicio no cuestiona el modelo de crecimiento económico y limitado a un factor clave en la crisis ambiental actual. Señalan que la propuesta se basa en la idea de que podemos seguir creciendo económicamente sin poner en peligro el planeta, pero que esto es una contradicción en sí misma. Que se queda corto en sus propuestas ambientales, que no se atreve a cuestionar el sistema capitalista que nos ha llevado a esta situación. Sí se critica que el gran reinicio no propone un cambio radical en nuestra forma de producir y consumir, que se limita a maquillar el sistema actual sin abordar las causas profundas de la crisis ambiental. En resumen, el Gran Reinicio es un tema complejo con luces y sombras. Un plan que genera tanto esperanza como desconfianza, tanto entusiasmo como rechazo. Así es. Por un lado, representa una oportunidad para abordar los grandes desafíos globales, como la desigualdad, la pobreza y el cambio climático. Pero por otro lado, alimenta teorías de conspiración, enfrenta críticas legítimas sobre su posible impacto en la democracia, la justicia social y el medio ambiente, y se basa en un modelo de crecimiento económico que muchos consideran insostenible. Hemos explorado las diferentes caras del Gran Reinicio, desde sus ambiciosos objetivos hasta las controversias que lo rodean. Pero más allá del debate entre sus defensores y sus detractores, creo que la pregunta clave es: ¿qué papel jugamos nosotros como individuos en este proceso de transformación global? Esa es la pregunta que todos deberíamos hacernos. El gran reinicio al final del día no es solo un plan abstracto elaborado por élites globales, sino un proceso que nos afecta a todos y en el que todos podemos participar. Exacto. No se trata solo de observar desde la distancia, sino de comprender las implicaciones de esta propuesta, de formar nuestra propia opinión y actuar en consecuencia. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos participar en este debate global de forma activa y constructiva? Lo primero, como ya hemos mencionado, es informarnos. Buscar fuentes confiables, contrastar información, analizar diferentes perspectivas y no dejarnos llevar por la desinformación o las emociones. En la era de Internet, donde abunda la información, pero también la manipulación, es fundamental desarrollar un pensamiento crítico y una capacidad de discernimiento. Es decir, ser ciudadanos críticos y responsables, capaces de evaluar la información de forma objetiva y de tomar decisiones conscientes. Precisamente. También podemos participar en conversaciones sobre el gran reinicio, ya sea en nuestro entorno familiar, en redes sociales o en espacios de debate público. Compartir información, intercambiar ideas, escuchar diferentes puntos de vista y contribuir a un diálogo constructivo sobre el futuro que queremos. En lugar de encerrarnos en nuestras propias burbujas de opinión, abrirnos a la diversidad de pensamiento, al debate respetuoso y a la búsqueda de soluciones conjuntas. Así es. Y por supuesto, podemos exigir transparencia a nuestros líderes, a las instituciones y a las empresas que impulsan el gran reinicio. Preguntar, cuestionar, hacer que nuestras voces sean escuchadas y participar en los procesos de toma de decisiones que afectarán nuestro futuro. No quedarnos como meros espectadores, sino convertirnos en protagonistas del cambio, en agentes activos de la transformación que queremos ver en el mundo. El gran reinicio nos plantea un desafío, pero también una oportunidad.
la oportunidad de repensar nuestro modelo de desarrollo, de construir un futuro más justo y sostenible y de participar en la creación de un mundo mejor para todos. Y para aprovechar esa oportunidad necesitamos estar informados, ser críticos y actuar con responsabilidad y compromiso. No podemos dejar que el futuro sea decidido por unos pocos, ni que la desinformación y el miedo nos paralicen. El futuro no está escrito en piedra, está en nuestras manos. Informémonos, participemos y construyamos juntos un futuro más justo, sostenible y próspero para todos. Este ha sido nuestro Deep Dive sobre el Gran Reinicio. Un tema complejo con muchas aristas y que sin duda seguirá generando debate en los próximos años. Esperamos que esta conversación les haya brindado las herramientas para comprender mejor este tema y para formar su propia opinión. Gracias por acompañarnos en este viaje de conocimiento. La invitación es a seguir explorando, a seguir cuestionando y a seguir construyendo juntos el futuro que queremos. Hasta la próxima. Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un fenómeno que va mucho más allá de una simple temporada de lluvias. El monzón. Apuesto que han escuchado la palabra antes. Claro. Pero les aseguro que hoy vamos a explorarlo en profundidad. Entenderemos cómo este increíble sistema Impresionante. molea economías, culturas y hasta creencias espirituales. Efectivamente. El monzón es mucho más que un simple evento meteorológico, un sistema complejo con implicaciones a lo largo y ancho del planeta. Para empezar, me fascina la historia de la palabra monzón. ¿Sabían que viene del portugués monzón? Interesante. Que a su vez se deriva del árabe masín, que significa temporada. Es una pista de cómo este fenómeno está ligado al ciclo anual de la vida en muchas regiones. Pero para comprenderlo realmente, primero hay que entender su mecanismo. ¿Qué lo desencadena? Básicamente, las diferencias en cómo la tierra y el agua absorben y liberan calor. La tierra se calienta y se enfría mucho más rápido que el agua. Claro. Y esa diferencia de temperatura crea un desequilibrio. ¿Qué impulsa los vientos? Precisamente. Durante el verano, la Tierra se calienta rápidamente, creando una zona de baja presión. Entonces, el aire húmedo del océano, más frío y con mayor presión, se desplaza hacia la Tierra para compensar. Este aire, cargado de humedad, se eleva al entrar en contacto con la tierra caliente y al enfriarse en la atmósfera. Se condensa y cae en forma de lluvia. Es como una gigantesca bomba de agua impulsada por el sol. Exacto. Y aunque solemos asociar el monzón con la India, este fenómeno no se limita al subcontinente indio. No. Existen sistemas monzónicos en Asia, Australia, África e incluso en América. Increíble pensar en la escala global de este fenómeno. Pero siendo sinceros, cuando hablamos de monzones, la mente viaja casi automáticamente a la India. ¿Por qué? El monzón indio es quizás el más emblemático y estudiado. Su intensidad y la vasta área que afecta lo convierten en un factor crucial en la vida de millones de personas. ¿Millones? Y no olvidemos que no se trata de un solo evento, sino de dos, el monzón de verano y el de invierno. Cierto. Y cada uno tiene sus propias características e impactos. Empecemos con el de verano. ¿Cómo se forma esa impresionante fuerza de la naturaleza? El monzón de verano, que llega entre marzo y junio, se origina en el desierto de Thar. El calor extremo crea una zona de baja presión tan intensa que atrae vientos cargados de humedad desde el Océano Índico. Y ahí entran en juego los Himalayas. Imponentes. Esa imponente cordillera obliga al aire húmedo a ascender. Exacto. Enfriarse rápidamente y finamente. A liberar toda esa agua acumulada en forma de lluvias torrenciales. Lluvias torrenciales. Este proceso, conocido como levantamiento orográfico, es tan intenso que ha dado lugar a lugares como Cherrapunji, en Meghalaya, uno de los lugares más húmedos del planeta. Es asombroso. Cherrapunji recibe una cantidad de lluvia inimaginable. Pero, ¿qué sucede durante el monzón de invierno? ¿Cómo se invierte este sistema? En invierno, el panorama cambia. Un sistema de alta presión se forma sobre Siberia, empujando vientos fríos y secos hacia el Océano Índico. Esto provoca que el norte de la India experimente un clima seco durante el invierno. O sea que mientras el norte se seca, el sur recibe algo de lluvia gracias a este monzón inverso. ¡Qué fascinante! Pero hablemos del impacto de este increíble fenómeno. En la India, la agricultura depende en gran medida del monzón, ¿verdad? Absolutamente. Se estima que el 80% de la lluvia en las áreas afectadas proviene del monzón de verano. Culturas como el algodón y el arroz dependen completamente de la llegada de estas lluvias. Y recordemos que la agricultura es fundamental para la economía india. Claro, la agricultura aporta el 25% del PIB de la India y emplea el 70% de su fuerza laboral. Esto nos da una idea de la importancia crucial del monzón para la economía del país.
Un monzón débil o irregular puede tener consecuencias devastadoras. De hecho, las graves sequías que sufrió la India en la década de 1990, debido a cambios en los patrones del monzón, son un claro ejemplo de esto. Millones de personas se vieron afectadas por la escasez de agua y alimentos. Pero más allá del impacto económico, el monzón también tiene un profundo significado cultural, ¿no? Sin duda. En la India, el monzón es mucho más que un fenómeno meteorológico. Está arraigado en la cultura, la religión y la vida cotidiana. Es cierto, hay innumerables rituales, festivales y canciones dedicados al monzón. Es una fuerza de la naturaleza que inspira tanto temor como reverencia. Imagina la llegada del monzón tras meses de calor abrasador. La tierra seca vuelve a la vida, los ríos se llenan y la naturaleza se renueva. Es un símbolo de renacimiento y prosperidad que se celebra con gran alegría. Es increíble cómo un fenómeno natural puede tener un impacto tan profundo en la vida de las personas. Y no solo en la India, los monzones juegan un papel crucial en otras partes del mundo, dando forma a ecosistemas, economías y modos de vida. Es un recordatorio de la conexión intrínseca que existe entre la humanidad y la naturaleza. Y de lo mucho que aún nos queda por aprender sobre estos poderosos sistemas climáticos. Ahora bien, aunque a menudo asociamos el monzón con la vida rural, su impacto en los entornos urbanos también es considerable, ¿verdad? Por supuesto. Si bien la lluvia puede ser refrescante en una ciudad calurosa, también plantea desafíos únicos. Piensa en la infraestructura urbana, calles, sistemas de drenaje, transporte público. Todo esto puede verse afectado por las lluvias torrenciales. Ni hablar de las inundaciones. Recuerdo las imágenes devastadoras de las inundaciones de 2005 en Bombay, una clara muestra del poder destructivo del monzón. Sin duda, las inundaciones son una de las mayores amenazas asociadas al monzón en las ciudades. Pero no son el único problema. Las lluvias intensas también pueden provocar deslizamientos de tierra, cortes de energía e interrupciones en el suministro de agua. Y por supuesto, no olvidemos el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua que se propagan con mayor facilidad en condiciones de humedad e insalubridad. Efectivamente, es un recordatorio de que, a pesar de los avances tecnológicos, las ciudades siguen siendo vulnerables a los caprichos de la naturaleza. Y hablando de caprichos, parece que los patrones del monzón están cambiando, ¿no? He leído sobre inundaciones recientes en zonas tradicionalmente áridas, como el desierto de Thar. Algo inusual, ¿verdad? Completamente. Y es aquí donde la conversación se pone realmente interesante. Estas inundaciones en el desierto de Thar son un ejemplo de cómo el cambio climático está afectando los patrones del monzón a nivel global. ¿Y qué hay detrás de este cambio? ¿Qué lo está provocando? Bueno, hay varios factores en juego. El aumento de las temperaturas globales está intensificando la evaporación del agua de los océanos, lo que a su vez incrementa la cantidad de humedad disponible para las lluvias monzónicas. Entonces podríamos decir que el cambio climático está cargando al monzón con más agua. Exactamente. Y esto tiene consecuencias complejas. Por un lado, lluvias más intensas podrían parecer beneficiosas para la agricultura, pero también podrían provocar inundaciones más devastadoras, dañar los cultivos y erosionar el suelo. Justo ahí está la clave. Las lluvias más intensas no siempre se traducen en mayor disponibilidad de agua para los cultivos. De hecho, pueden ser contraproducentes y causar más daño que beneficio. Entonces, estamos hablando de un escenario donde el monzón, que ha sido una fuente de vida para tantas generaciones, podría convertirse en una amenaza. Es una posibilidad que debemos considerar seriamente. El cambio climático está alterando los patrones climáticos en todo el mundo, y el monzón no es una excepción. Es un tema que nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza y la necesidad de adaptarnos a un clima cambiante. Y precisamente en ese punto nos quedaremos por hoy. En la próxima parte de nuestra inmersión, exploraremos las implicaciones de este cambio climático en el monzón. ¿Qué significa para el futuro de la agricultura, las economías y las sociedades que dependen de él? Los esperamos en la segunda parte de nuestra inmersión profunda en el fascinante mundo del monzón. Hasta pronto. Retomando nuestra conversación sobre el impacto del cambio climático en el monzón, la pregunta es, ¿qué significa esto para el futuro? Exacto. Si los patrones del monzón están cambiando, ¿qué implicaciones tiene para la agricultura, las economías y las sociedades que dependen de él? Es un tema que invita a la reflexión. Sin duda, no tenemos una bola de cristal para predecir el futuro con exactitud, pero lo que sí sabemos es que la adaptación será clave. Debemos prepararnos para un futuro con monzones potencialmente más erráticos e intensos. Hablas de adaptación, pero ¿qué implica eso concretamente? ¿Qué medidas se pueden tomar para afrontar estos cambios?
A nivel agrícola, por ejemplo, podríamos pensar en el desarrollo de cultivos más resistentes a las sequías o a las inundaciones o en la implementación de sistemas de riego más eficientes. También se vuelve crucial la gestión sostenible del agua, incluyendo la conservación y la recarga de acuíferos. Claro, eso tiene sentido, pero también hay que considerar el impacto social y económico de estos cambios. ¿Cómo podemos proteger a las comunidades más vulnerables, especialmente aquellas que dependen directamente del monzón para su subsistencia? Es fundamental fortalecer los sistemas de alerta temprana para prevenir desastres naturales. También es crucial mejorar la infraestructura para mitigar los daños causados por las inundaciones y desarrollar políticas sociales que protejan a los agricultores y a las comunidades rurales. Es todo un desafío, sin duda, pero también una oportunidad para repensar nuestra relación con el monzón y buscar soluciones innovadoras. Quizás sea el momento de dejar de verlo como un simple proveedor de agua y empezar a comprenderlo como un sistema complejo que requiere una gestión integral y sostenible. Exacto, debemos ir más allá de las soluciones simplistas y comprender que el monzón no es un fenómeno aislado. Su comportamiento está ligado a la salud del planeta en su conjunto. Y el cambio climático es una realidad que nos afecta a todos. El monzón, con su imprevisibilidad, nos lo recuerda con cada gota de lluvia. Esta inmersión profunda nos ha revelado las múltiples facetas del monzón, su poder, su belleza, su capacidad de dar vida, pero también su potencial destructivo. Hemos visto cómo moldea culturas, economías y hasta la vida misma en diferentes partes del mundo y cómo su comportamiento está intrínsecamente ligado a la dinámica global del clima. Ahora, para profundizar en la complejidad del monzón y su impacto en los entornos urbanos, me gustaría volver a un tema que mencionamos antes, las inundaciones, especialmente las que se han producido recientemente en zonas tradicionalmente áridas, como el desierto de Thar. Es un ejemplo perfecto de cómo los patrones del monzón están cambiando y de las consecuencias inesperadas que esto puede tener. Estas inundaciones, que antes eran impensables en una región tan seca, son una señal de alarma que nos obliga a prestar atención a lo que está sucediendo. ¿Y qué factores específicos contribuyen a estas inundaciones en el desierto? Podemos atribuirlas directamente al cambio climático. Si bien es difícil establecer una relación causal directa, hay varios indicios que apuntan en esa dirección. El aumento de las temperaturas globales está alterando la circulación atmosférica, lo que puede provocar cambios en la trayectoria e intensidad de los vientos monzónicos. Es decir, que el cambio climático podría estar desviando la humedad del monzón hacia zonas que antes eran áridas. Exactamente, y esto no solo se traduce en inundaciones, sino que también puede tener consecuencias a largo plazo para el ecosistema del desierto, alterando la flora, la fauna y la disponibilidad de agua. Es un recordatorio de que los efectos del cambio climático no se limitan a un solo lugar o región, sino que se extienden a lo largo y ancho del planeta, interconectando sistemas que antes parecían independientes. Precisamente, y en el caso del monzón, esta interconexión es aún más evidente. Su comportamiento está influenciado por una serie de factores globales como la temperatura de los océanos, la circulación atmosférica a gran escala e incluso la cantidad de hielo en los polos. Es como una enorme red de conexiones donde cada elemento influye en el otro y el cambio climático está alterando el equilibrio de esta red de maneras que aún no comprendemos completamente. Y esa falta de comprensión es uno de los mayores desafíos que enfrentamos para poder adaptarnos al cambio climático y gestionar sus impactos. Necesitamos mejorar nuestra comprensión de los sistemas complejos como el monzón. ¿Y eso implica ir más allá de la simple observación de los patrones climáticos? Necesitamos invertir en investigación científica, desarrollar modelos predictivos más precisos y sobre todo promover la colaboración entre diferentes disciplinas. Totalmente de acuerdo. La ciencia del clima, la meteorología, la hidrología, la agricultura, la economía, la sociología. Todas estas disciplinas tienen un papel que jugar en la búsqueda de soluciones para los desafíos que plantea el cambio climático. Es una tarea compleja sin duda, pero también es una oportunidad para impulsar la innovación, la cooperación internacional y la búsqueda de un futuro más sostenible para todos. Y para comprender que la salud del planeta y la nuestra propia están intrínsecamente ligadas, el monzón con su fuerza y su fragilidad nos lo recuerda constantemente. Ahora, para aterrizar este concepto de interconexión global, me gustaría que habláramos sobre un fenómeno que a primera vista parece estar muy lejos del monzón, pero que en realidad está estrechamente relacionado al deshielo de los glaciares. Es un punto muy interesante, aunque a simple vista parezca que el deshielo de los glaciares en los polos no tiene nada que ver con el monzón en el trópico. La realidad es que ambos fenómenos están conectados a través del sistema climático global. ¿Y cómo se produce esa conexión? ¿De qué manera el deshielo de los glaciares puede influir en el comportamiento del monzón? El deshielo de los glaciares, especialmente en Groenlandia y la Antártida, está provocando un aumento del nivel del mar.
Este aumento, aunque parezca pequeño a escala global, puede tener consecuencias significativas para la circulación oceánica, alterando las corrientes marinas y la distribución del calor en los océanos. Y recordemos que la temperatura de los océanos es uno de los principales motores del monzón. Un cambio en la temperatura del agua puede modificar la intensidad, la duración y la trayectoria de los vientos monzónicos. Exactamente, el deshielo de los glaciares, al alterar la temperatura y la circulación de los océanos, puede tener un impacto indirecto pero significativo en el comportamiento del monzón, modificando los patrones de lluvia y sequía en regiones que dependen de él. Es un ejemplo perfecto de cómo los efectos del cambio climático no se limitan a un solo lugar, sino que se propagan a través del sistema global, conectando fenómenos que a primera vista parecen independientes. Y esa conexión global nos recuerda que no podemos abordar el cambio climático de forma fragmentada. Necesitamos una visión holística que tenga en cuenta la complejidad del sistema terrestre y las interacciones entre sus diferentes componentes. Y esa visión holística debe traducirse en acciones concretas, tanto a nivel individual como colectivo, desde reducir nuestra huella de carbono hasta impulsar políticas públicas que promuevan la sostenibilidad. Cada acción cuenta, cada pequeño cambio en nuestros hábitos de consumo, en la forma en que nos movemos, en la energía que utilizamos, puede contribuir a mitigar el cambio climático y sus efectos en fenómenos como el monzón. Es un llamado a la acción, a la responsabilidad, a la conciencia de que formamos parte de un sistema global que necesita nuestro cuidado y nuestra atención. Y que el monzón, con su fuerza y su fragilidad, nos está enviando un mensaje claro. El tiempo de actuar es ahora. Y es que el monzón, al ser un sistema tan sensible a las variaciones climáticas, se convierte en un indicador de la salud de nuestro planeta. Un indicador que nos muestra con crudeza cómo nuestras acciones tienen consecuencias globales incluso en lugares que parecen lejanos. Exactamente lo que sucede en el Ártico no se queda en el Ártico: el deshielo de los glaciares, el aumento del nivel del mar, la alteración de las corrientes oceánicas. Todo esto tiene un impacto en el clima global, y el monzón es uno de los sistemas más afectados. Es como una cadena de reacciones en la que cada eslabón está conectado con el siguiente y al final todos esos eslabones convergen en el monzón, que se convierte en un reflejo de la salud del sistema en su conjunto. Y no solo eso, el monzón también juega un papel crucial en la regulación del clima global al transportar enormes cantidades de calor y humedad desde los trópicos hacia latitudes más altas. El monzón contribuye a la distribución del calor en el planeta. Es decir, que el monzón no solo es un receptor de los impactos del cambio climático, sino que también es un actor clave en la regulación del clima. Exactamente. Y al verse afectado por el cambio climático, el monzón podría alterar su función reguladora, lo que a su vez podría tener consecuencias impredecibles para el clima global. Es un escenario complejo con múltiples variables en juego, y para poder predecir con mayor precisión cómo evolucionará el monzón en el futuro, necesitamos seguir investigando, mejorando nuestros modelos climáticos y comprendiendo mejor las interacciones entre los diferentes componentes del sistema terrestre. Sin duda, la ciencia del clima aún tiene muchos misterios por desentrañar, pero lo que sí sabemos con certeza es que el cambio climático es una realidad, que sus efectos ya se están sintiendo en todo el planeta y que el monzón es uno de los sistemas más sensibles a estas alteraciones. Y esa sensibilidad nos interpela, nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad. Como especie somos nosotros con nuestras acciones los que estamos alterando el equilibrio del planeta. Y es nuestra responsabilidad tomar medidas para mitigar el cambio climático y adaptarnos a sus consecuencias. El futuro del monzón y, en última instancia, el futuro del planeta depende de las decisiones que tomemos hoy. Es momento de actuar con responsabilidad, con conciencia, con la urgencia que exige la situación. Es hora de repensar nuestra relación con la naturaleza, de comprender que no somos dueños del planeta, sino parte de él, y que nuestra supervivencia depende de la salud del ecosistema global. El monzón, con su fuerza y su fragilidad, nos lo recuerda con cada gota de lluvia. Es un mensaje que no podemos ignorar. Y con esa poderosa reflexión, cerramos nuestra inmersión profunda en el fascinante mundo del monzón. Esperamos que este viaje les haya inspirado a seguir aprendiendo, a cuestionar, a buscar soluciones y a actuar con responsabilidad. Porque el futuro del planeta está en manos de todos. Hasta la próxima. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante a través de la historia para explorar la creencia de que la Tierra es plana. Exacto. Aunque a muchos les parezca increíble, la idea de una Tierra plana ha existido durante siglos. Y entender su historia nos da una perspectiva única sobre cómo ha evolucionado nuestra percepción del mundo. Totalmente.
Desde las primeras civilizaciones hasta la actualidad, la idea de la forma de la Tierra ha generado debate y ha impulsado el avance del conocimiento. Que empecemos entonces por el principio. ¿Cómo visualizaban la Tierra las primeras civilizaciones? Bueno, muchas culturas antiguas, como en Mesopotamia, India o Egipto, imaginaban la Tierra como una superficie plana. Como una especie de disco, ¿no? Sí, como un disco plano, a menudo con una cúpula o bóveda celeste representando el cielo encima. Si lo piensas, tiene su lógica. Si solo te fijas en tu entorno inmediato, la Tierra parece plana. Claro, es una observación intuitiva basada en la experiencia diaria. Pero siempre se creyó así. ¿Hubo alguien en la antigüedad que desafiara esta visión? Sí, incluso en la antigüedad surgieron voces que cuestionaron la idea de una Tierra plana. Figuras como Pitágoras en el siglo VI así ya insinuaban una forma esférica. Interesante. ¿Y qué hay de Aristóteles? Sé que él también hizo importantes aportaciones a la astronomía. Aristóteles en el siglo IV fue más allá. Basándose en la observación, presentó argumentos sólidos a favor de la esfericidad de la Tierra. ¿Qué tipo de observaciones hizo? Por ejemplo, se fijó en cómo los barcos, al acercarse al horizonte, desaparecían primero por el casco y luego por la vela. Esto sugería una curvatura en la superficie terrestre. Ah, claro. Es como si la Tierra se curvara hacia abajo, ocultando poco a poco el barco. Exacto. Y no solo eso. Aristóteles también observó que la sombra de la Tierra proyectada sobre la Luna durante un eclipse lunar siempre era redonda. Tiene sentido. Si la Tierra fuera plana, la sombra cambiaría de forma, ¿no? Precisamente. Pero siempre se observa un círculo perfecto, lo que indica que la Tierra debe ser una esfera. Son observaciones muy ingeniosas. Debió ser revolucionario en su época. Sin duda, desafiar las ideas establecidas siempre genera controversia, pero la evidencia a favor de una Tierra esférica se iba acumulando. ¿Y quién continuó con esta línea de pensamiento? Hubo otros que aportaran más pruebas. Unos siglos más tarde, en el siglo III o Keila, el matemático griego Eratóstenes no solo confirmó la esfericidad de la Tierra, sino que calculó su circunferencia. ¿En serio? ¿Cómo pudo hacer eso en aquella época? Eratóstenes era un genio. Observó que en el solsticio de verano el sol se reflejaba en el fondo de un pozo en Siena, mientras que en Alejandría los objetos proyectaban una sombra. Ya veo. Usó la diferencia en la longitud de las sombras para calcular la curvatura de la Tierra. Exacto. Midiendo la longitud de la sombra en Alejandría y la distancia entre ambas ciudades, Eratóstenes pudo calcular la circunferencia de la Tierra usando geometría y trigonometría. Es increíble. Y lo más sorprendente es que su cálculo se acercó bastante al valor real. Sí, fue una hazaña impresionante para la época. Y con esto, la idea de una Tierra esférica se consolidaba cada vez más. Entonces, al final de la antigüedad, la idea de una Tierra redonda ya estaba bastante establecida. Así es. Y esta idea se extendió también al mundo romano y, posteriormente, influyó en la visión del mundo de los primeros cristianos. Hablando de la Iglesia, ¿cómo se veían estas ideas desde la perspectiva cristiana? La Iglesia aceptó la idea de una Tierra esférica sin problemas. Bueno, en general la Iglesia sí aceptaba la esfericidad de la Tierra. Entonces no hubo controversia. No exactamente por la forma de la Tierra en sí, pero sí por una consecuencia de ella, la existencia de los antípodas. ¿Los antípodas? No me suenan. ¿Quiénes eran? Imagínate que perforas un agujero que atraviesa la Tierra de un lado al otro. Vale. Los antípodas serían las personas que vivieran en el extremo opuesto del agujero al otro lado del mundo. Ah, ya entiendo. Entonces el debate era sobre si realmente había gente viviendo al otro lado del mundo. Exacto. Algunos pensadores cristianos, como San Agustín en el siglo IV, se preguntaban cómo era posible que los antípodas hubieran llegado a un lugar tan remoto. Y claro, también estaba la cuestión de si descendían de Adán y Eva, como el resto de la humanidad. Sí, la teología se entrelazaba con la geografía y generaba debates fascinantes. Interesante cómo la forma de la Tierra podía tener implicaciones tan profundas. Sin duda. Y con esto llegamos al final de la antigüedad y al inicio de una nueva era. Una nueva era llena de preguntas y nuevas perspectivas sobre el mundo. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo evolucionó esta idea en la Edad Media? Esa es una pregunta que exploraremos en la próxima parte de nuestra inmersión. No puedo esperar a descubrirlo. Nos vemos en la próxima parte de esta fascinante inmersión en el mundo del terraplanismo. De vuelta en nuestra inmersión en el mundo del terraplanismo. De vuelta en nuestra inmersión en el mundo del terraplanismo. La última vez terminamos en la antigüedad, ¿verdad? Sí, exploramos cómo la idea de una Tierra esférica ya se estaba estableciendo al final de la era clásica. Con todo y el debate sobre los antípodas, claro. Ahora, vamos a la Edad Media. Una época que a veces se asocia erróneamente con la creencia de una Tierra plana. Es cierto, mucha gente piensa que durante la Edad Media todo el mundo creía que la Tierra era plana. ¿Mito o realidad? Totalmente mito. La idea de que la Tierra es una esfera se mantuvo e incluso se fortaleció durante la Edad Media. Ah, sí. ¿Cómo es eso?
Muchos eruditos y pensadores medievales, tanto en Europa como en el mundo islámico, defendían esta idea. ¿Tienes algunos ejemplos? Me intriga saber quiénes eran estos defensores de la Tierra esférica en la Edad Media. Claro, por ejemplo, en el siglo XIII, el monje Beda el Venerable escribió un tratado llamado De Temporum Ratione. De Temporum Ratione. ¿Y en ese tratado qué decía? Bueno, explicaba la variación de la duración del día a lo largo del año basándose en la esfericidad de la Tierra y usaba el término orbe para referirse a nuestro planeta. O sea que la idea de una Tierra plana no era la norma en la Edad Media. No, para nada. Incluso, fíjate en el Globus Cruciger, ese orbe coronado con una cruz que usaban los monarcas. Ah, sí. Lo he visto en pinturas y esculturas. Ese orbe representaba el poder del monarca sobre el mundo y su forma esférica era una representación de la Tierra. Es un símbolo muy potente. Pero, ¿qué pasó con el debate sobre los antípodas? ¿Seguía dando de qué hablar en la Edad Media? Sí, la cuestión de los antípodas seguía generando controversia. ¿Y en qué se centraba el debate? Bueno, ya no se discutía tanto si la Tierra era redonda o no. El debate se centraba más en cuestiones teológicas. Ya veo. Como si los habitantes de las antípodas descendían de Adán y Eva o si era posible que hubieran sido evangelizados. Exactamente. Cuestiones que la teología de la época intentaba resolver. La teología siempre presente en la Edad Media. ¿Hubo algún pensador medieval que se destacara especialmente por su defensa de la Tierra esférica? Sí, muchos. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino en el siglo III. Ah, Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes teólogos de la Iglesia Católica. Exacto. Él daba por sentada la esfericidad de la Tierra en sus escritos. Y otro ejemplo, Juan de Sacrobosco. Sacrobosco, no lo conozco. Fue un matemático y astrónomo del siglo XIII. Escribió un libro llamado De Sfera Mundindi, que se convirtió en un manual básico de astronomía durante siglos. O sea, que era como el libro de texto de astronomía en la Edad Media. Algo así. Y en este libro, Sacrobosco describía la Tierra como una esfera y explicaba los movimientos celestes basándose en esta premisa. Entonces, la idea de una Tierra esférica estaba bien arraigada en el mundo académico medieval. Sí, sin duda. Y no solo en el mundo cristiano. También en el mundo islámico. Sí, muchos eruditos islámicos también aceptaban la esfericidad de la Tierra. Y la usaban para algo en particular. La usaban, por ejemplo, para calcular la dirección de la Meca, hacia donde los musulmanes deben rezar. Interesante. ¿Y cómo lo hacían? Desarrollaron la trigonometría esférica para realizar estos cálculos con precisión. Es increíble cómo diferentes culturas con diferentes creencias podían llegar a las mismas conclusiones científicas. Sí, la búsqueda del conocimiento a menudo trasciende las fronteras culturales. Y en el caso de la forma de la Tierra, la evidencia era clara. Entonces, la Edad Media no fue tan oscura como se suele pensar. Para nada. En muchos campos, la Edad Media sentó las bases para los grandes avances científicos que vendrían después. Como la circunnavegación de la Tierra por Magallanes y Elcano. Exacto. Ese viaje en el siglo XVI demostró de manera definitiva que la Tierra es una esfera. Una prueba irrefutable. Pero, a pesar de la evidencia, la idea de una Tierra plana resurgió en el siglo XIX. ¿Cómo fue posible? Bueno, para entender eso, tenemos que hablar de un personaje peculiar. Samuel Berley Rowbotham. Rowbotham. Ese nombre me suena. ¿No era el que decía que la Tierra era un disco plano rodeado por un muro de hielo? Sí, él mismo. Rowbotham es considerado el padre del terraplanismo moderno. Ya veo. ¿Y en qué se basaba para defender esas ideas? Sus ideas se basaban en una interpretación literal de la Biblia y en algunos experimentos que, según él, demostraban que la Tierra no podía ser una esfera. Experimentos que supongo la ciencia moderna ha refutado por completo. Exacto. Pero, a pesar de eso, Rowbotham logró atraer a un buen número de seguidores. Increíble cómo una idea puede persistir a pesar de la evidencia en contra. ¿Y qué pasó después de la muerte de Rowbotham? ¿Sus ideas se desvanecieron o encontraron continuidad? Pues sus seguidores crearon la Sociedad Cetética Universal para continuar difundiendo la idea de la Tierra plana. O sea que el terraplanismo no murió con Rowbotham. No, la creencia persistió, llegando incluso al siglo XX, cuando ya teníamos fotos de la Tierra desde el espacio. Es sorprendente la capacidad del ser humano para aferrarse a sus creencias, incluso cuando contradicen la realidad. Pero esa es una historia para la próxima parte de nuestra inmersión. Retomamos nuestra inmersión en el mundo del terraplanismo. En las últimas dos partes, hemos viajado desde la antigüedad, pasando por la Edad Media, hasta llegar al siglo XIX con el resurgimiento de esta creencia. Con figuras como Rowbotham y la Sociedad Cetética, ¿no? Exacto. Y ahora llegamos al siglo XXI, a nuestra era digital. ¿Qué ha pasado con la idea de la Tierra plana en este nuevo contexto? Bueno, el siglo XXI nos ha traído Internet y las redes sociales.
acceso a la información como nunca antes. Sí, pero esto, paradójicamente, ha impulsado el resurgimiento del terraplanismo de una manera que no podríamos haber imaginado. Es curioso, ¿no? Tenemos imágenes de la Tierra desde el espacio, satélites, vuelos comerciales que cruzan continentes. La evidencia es abrumadora, y aún así el terraplanismo sigue ahí. ¿Cómo se explica? Es una pregunta compleja. Internet ha democratizado la información, lo cual es bueno. Claro. Pero también ha facilitado la propagación de la desinformación y las teorías de la conspiración. Y el terraplanismo ha encontrado en Internet un terreno fértil para crecer. Ya veo. Las redes sociales, los foros. Exacto. Hay grupos en Facebook, canales de YouTube, foros online, toda una comunidad virtual dedicada a compartir supuestas pruebas de que la Tierra es plana. ¿Y cuáles son esas pruebas? Deben ser argumentos bastante rebuscados para negar la evidencia científica. Algunos argumentos son los mismos que se usaban hace siglos, que el horizonte se ve plano, que no sentimos la rotación de la Tierra. Argumentos que ya fueron refutados hace mucho tiempo. Sí, pero también hay otros argumentos más modernos, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, dicen que las fotos de la Tierra desde el espacio son falsas, montajes creados por la NASA. Suena a argumento de película de ciencia ficción. De verdad, hay gente que se cree eso. Sí, aunque parezca increíble. Hay personas que están convencidas de que la Tierra es plana y de que hay una gran conspiración para ocultarlo. Es increíble la capacidad del ser humano para negar la realidad. ¿Por qué crees que el terraplanismo tiene tanta fuerza en nuestra época? Creo que hay varios factores. Vivimos en una época de incertidumbre, de desconfianza hacia las instituciones. Mucha gente siente que no nos dicen la verdad. Exactamente. Y esto hace que algunos sean más propensos a creer en teorías de la conspiración. Es como si buscaran una explicación alternativa al mundo. Sí, una explicación que les dé una sensación de control, de conocimiento especial. El terraplanismo, al igual que otras teorías de la conspiración, puede proporcionar una sensación de comunidad, de pertenencia a un grupo que cree tener la verdad. Pero negar la realidad no lleva a ninguna parte. ¿Cuáles son los riesgos de creer en el terraplanismo? El principal riesgo es la erosión de la confianza en la ciencia. Y en el pensamiento crítico. Exacto. Si se rechaza algo tan básico como la forma de la Tierra, ¿qué otra cosa se puede rechazar? Puede llevar a un rechazo de la medicina, del cambio climático, de cualquier idea que no encaje con la visión del mundo que se ha construido. Es un camino peligroso. ¿Y qué podemos hacer para combatir la desinformación y promover el pensamiento crítico? La educación es clave. Enseñar a las personas a evaluar la información, a buscar fuentes fiables, a no creer todo lo que ven en Internet. A no dejarse llevar por las emociones, a analizar las cosas con calma. Exactamente. Y también es importante fomentar el debate abierto y respetuoso, donde se puedan exponer diferentes puntos de vista. Al final, la búsqueda del conocimiento debe basarse en la evidencia, en la razón, no en las creencias sin fundamento. Totalmente de acuerdo. La curiosidad, la apertura mental, la disposición a cuestionar nuestras propias creencias. Eso es lo que nos hace avanzar. Bueno, hemos llegado al final de nuestra inmersión en el mundo del terraplanismo. Un viaje fascinante a través de la historia, la ciencia y la mente humana. ¿Qué te parece? Ha sido una experiencia muy interesante. Espero que haya servido para comprender mejor este fenómeno y para reflexionar sobre la importancia del pensamiento crítico. Sin duda. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.